Buenos días. Entonces, para la siguiente presentación vamos a tratar la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica es una propuesta de organización de los elementos químicos. Hay diversas propuestas, dentro de las que más se resaltan es la de Mendeleev, que es la foto que se muestra en la imagen. Esta tabla periódica vincula la organización de los elementos que se han descubierto en la naturaleza. Algunos también son de origen sintético, es decir, que la humanidad los ha hecho reactores nucleares. Sin embargo, lo importante para nosotros es que esta organización se fundamenta, en este caso, en una manera secuencial en el número atómico, que está compuesta en este caso por 18 grupos, que es decir, que son las 18 columnas que tiene la tabla periódica, va desde el 1 hasta el 18, y por 7 periodos que equivalen a las 7 filas que contiene en este caso el andamiaje estructural. Adicionalmente, lo que podemos ver es que los elementos están organizados, como podemos ver en la imagen, hay diferentes colores de acuerdo a su característica química, es decir, cómo se comportan en la naturaleza. Para el grupo 1 vemos que está el hidrógeno, que es de símbolo H con un color diferente con respecto al litio y el francio. Eso es porque el hidrógeno presenta, digamos así, que a pesar de que su configuración electrónica se parece a la de estos elementos, presenta algunas diferencias. Sin embargo, todos los elementos que están en el grupo 1 terminan su configuración electrónica en S1, como vamos a ver más adelante. Los del grupo 2 en S2, y los elementos que están del 3 al 12 son los que utilizan los orbitales D, y los que están del 13 al 18, exceptuando el helio, tienen su configuración electrónica en P, como veremos más adelante. Ahora, esta organización establece que el litio al francio, es decir, del Li al Fr, estos elementos todos se consideran metales alcalinos, y su comportamiento químico es muy parecido. Para el caso del grupo 2, que va desde el belirio al radio, estos se consideran alcalinotérreos, ¿sí? O tierras alcalinas también. Estos metales pues también tienen comportamiento químico muy parecido. Vamos a ver que usualmente estos los del grupo 2 suelen ser cationes más 2 y los del grupo 1 ser cationes más 1 en la naturaleza. El otro grupo que va desde en este caso del grupo 3 al 12, todos a estos se les llaman metales de transición. Dentro de los metales de transición, en el grupo 3 y periodo 6 están los elementos que están desde el número atómico 57 al 71, que son desde el lantano al LU, que es el tono La hasta el LU, en este caso los lantanoides. Estos todos corresponden es decir, todos coinciden en que tienen grupo 3, periodo 6. En el caso hay otra subregión que se coloca en la parte de abajo, que va del 89 al 103, es decir, de los actínidos, que empiezan en el AC, que es el AC, hasta el LR. Estos elementos todos tienen propiedades parecidas y corresponden al grupo 3, periodo 6. El resto, estos todos entonces se llaman metales de transición. Otra especie de metales diferente a las del grupo 1, grupo 2 y los metales de transición son los metales que se observan como en color morado en la imagen, que van desde el aluminio, AL hasta el LB. Todos estos metales tienen un comportamiento químico similar. Para el caso de los metaloides, que empiezan en el boro, silicio, germanio, arsénico, estos que tienen de un color característico, que el B, el SI, G, AS, así sucesivamente, estos se consideran, en este caso, los elementos metaloides. Y otro grupo que se compone del carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio se consideran en este caso los no metales. Para el grupo 17, todos estos se consideran los halógenos, son muy conocidos en la naturaleza, su comportamiento también es similar y usualmente suelen ser aniones, sin encontrarse como aniones. Y el último grupo, que se consideran los gases inertes o gases nobles, en este caso lo corresponde el grupo 18. Este es el sistema de organización que está avalado por la IUPAC. Esta organización también tiene una correlación, como ya les mencionaba anteriormente, directa con la configuración electrónica. Es decir, todos los del grupo 1 terminarán su configuración electrónica en 1s1 y los del grupo 2 en 1s2. En el caso de los metales de transición, todos emplean los orbitales D
o los orbitales F, como podemos ver. Y la otra subregión, en este caso que va del 14 al 18, estos grupos emplean como terminan su configuración electrónica en orbitales p. Como también se puede ver, a medida que se aumenta en el periodo, se aumenta el número cuántico principal. Por ejemplo, el 1s1 del hidrógeno y el 1s2 del helio quiere decir que como terminan en 1 como el máximo nivel de energía, están en el periodo 1. Y así en el caso del litio, que termina en 2s1. En este caso, estos elementos permite ver que hay una correlación directa entre el número cuántico principal y el periodo en el que presentan. Presentan en este caso estos elementos en la tabla periódica. La única excepción del grupo 18 es el helio, que en este caso su configuración electrónica no termina en orbitales p, pero sí termina en 1s2. Este comportamiento, es decir, que hay una correlación directa entre la configuración electrónica y el estado de organización de la tabla periódica, conlleva a que existen propiedades periódicas, es decir, propiedades químicas de esos elementos que tienen una semejanza entre sí y tienen un comportamiento en la tabla, una tendencia en la tabla periódica. La primera tendencia en la tabla periódica es el radio atómico. ¿Qué es el radio? Pues si medimos una esfera, entonces sería desde el centro de la esfera hasta la superficie de la esfera. Sin embargo, como nosotros no hemos podido, la naturaleza o los humanos no podemos aislar un átomo aparte, básicamente los átomos siempre están agrupados. Entonces, básicamente la definición de radio atómico se lleva a la distancia que hay entre un núcleo de un átomo o una naturaleza específica hasta el centro del otro núcleo del otro, habrían 2 radios atómicos. Y a eso se le llama distancia interatómica. Por ejemplo, si colocamos un sodio, entonces sería desde el núcleo del sodio 1 hasta el núcleo del sodio 2. Esa sería la distancia interatómica y el radio sería la mitad de esa distancia. Así se determina el radio en la naturaleza, el radio de los elementos, es decir, se puede establecer que existe. Básicamente el radio entonces tendrá un aumento a medida que aumentemos el periodo, por eso está la flecha hacia abajo. ¿Sí? Es decir, a medida que vamos aumentando en el periodo, se va haciendo más grande el átomo. Y de derecha a izquierda. Básicamente este aumento nos dice que, por ejemplo, el hidrógeno es más pequeño que el francio, sin necesidad de ver el valor. O sea, es decir, eso lo que quiere decir es que hay una tendencia periódica. Otro factor que pudiera hacer que se aumente el tamaño del átomo es cuando a una especie neutra nosotros le agregamos un electrón, como se ve en la parte de abajo. Entonces esto hace que el átomo se vea más grande. Sin embargo, también cuando a una especie neutra le quitamos un electrón, como se ve en naranja, el átomo se hace más pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño, y como ya lo sabíamos de los modelos atómicos, el tamaño de un átomo está regido básicamente por la densidad electrónica, que es la parte, es decir, por los electrones que tenga a su alrededor. Entonces, para aclarar, un catión es más pequeño que una especie neutra y un anión es más grande que una especie neutra. En el caso de otra propiedad periódica es la energía de ionización. La energía de ionización se define como la energía que se necesita para que a un elemento en estado gaseoso neutro se le quite un electrón, es decir, para convertirlo en un catión. Esa energía de ionización, la forma en la que está ordenada la primera energía de ionización es que a medida que aumentamos en el periodo, que disminuimos el periodo, la energía se hace más grande. ¿Qué quiere decir ello? Que el francio, el Fr, tiene una energía de ionización más pequeña, es decir, que se necesita menos energía para quitar un electrón que la energía que se requiere para quitar un electrón al hidrógeno. Básicamente es que entre más grande sea el átomo, es más fácil quitarle un electrón, y entre más pequeño sea el átomo, es más difícil quitarle un electrón. Es decir, es contraria al tamaño atómico. Otro factor importante que hay que aclarar en la energía de ionización es que, por ejemplo, cuando tengo una especie cargada como calcio 2+, ahí tendría que haber sucedido 2 procesos. La primera energía de ionización es cuando llegamos del calcio 0 al calcio más, es decir, cuando le quitamos un electrón. Y habrá otra segunda energía de ionización para pasar de calcio más 1 a calcio más 2, es decir, para quitarle el segundo electrón.
para el caso del potasio más, aquí solo hay una energía de ionización, porque sería cuando pasaron desde el potasio 0 al potasio más, y en el caso del aluminio habrían 3 energías de ionización. Esas energías de ionización, a medida que vamos quitando electrones, cada vez el átomo se va haciendo más pequeño, lo que quiere decir es que se hace cada vez más grande. Más difícil es de quitarle un electrón a una especie cargada positivamente. Otra tendencia contraria a la energía de ionización que vimos ahora es la afinidad electrónica. ¿Qué quiere decir? La afinidad electrónica, por definición, es la energía que se libera o que se requiere, porque acá se puede generar energía o necesitar para que un elemento en el estado gaseoso y neutro reciba un electrón. Es decir, para que pase del elemento de carga 0 a carga -1, para convertirse en este caso en un anión. Esta energía o esta afinidad electrónica tiene mayor facilidad para recibir electrones los elementos a medida que se aumenta en el grupo. Es decir, que los elementos que más fácilmente reciben electrones son los del grupo 17. ¿Por qué los del grupo 18 se salen de esa tendencia? Porque se consideran átomos estables, que no tienen ni es fácil quitarles ni ponerles electrones. Es decir, ellos usualmente rompen esa tendencia. Pero desde el 1 hasta el 17, la tendencia es que los del grupo 17 tienen mayor facilidad para recibir electrones. Y esta energía disminuye, es decir, es de menor valor, menos significativo, a medida que el átomo se hace más grande. Es decir, el hidrógeno es más viable que reciba un electrón que en este caso que el francio, que está abajo en el periodo. ¿Listo? Otra forma de medir la capacidad que tiene un átomo para recibir o para quitar densidad electrónica se llama electronegatividad. Que esta se ha medido a través de una escala que ha sido propuesta por Pauling, en la que ustedes van a encontrar en algunas tablas periódicas de valores diferentes, en la que el flúor se le coloca un valor máximo, que en este caso es 4. Existen otras escalas en las que al flúor le colocan 4 de escala. El punto es que él siempre será el máximo, el que mayor tenga electronegatividad. Lo que vemos acá es que a medida que aumentamos el grupo, el flúor, hasta llegar al flúor, la electronegatividad va aumentando. Por lo que vamos a ver, Li, litio es 1, belirio es 1.6, boro es 2, carbono es 6, nitrógeno 3, oxígeno 3, 4 y flúor 4. Como vemos, el neón, que es Ne, no tiene, porque lo que les dije, estos elementos se salen de la tendencia debido a su capacidad para ser estables. Luego, cuando veamos enlaces, vamos a ver eso por qué sucede. Esa tendencia, entonces, quiere decir que la electronegatividad usualmente aumenta a medida que disminuimos, en este caso, el periodo, y aumenta también a medida que aumentamos el grupo. ¿Listo? Usualmente. Esas es lo que llamamos propiedades periódicas. Básicamente es una introducción a ellas. Espero que les sirva, que sea de su utilidad. Buen resto de día.